¿Qué pasaría si les dijera que en algún lugar del vasto y vibrante continente africano se encuentra el secreto no solo de la estabilidad financiera, sino también de la riqueza real? Hoy nos sumergimos en un tesoro de oportunidades que la mayoría de la gente pasa por alto. Sí, estamos hablando de África, una tierra rica en recursos, cultura y potencial, pero a menudo subestimada en la narrativa del mercado global. En este vídeo, voy a revelar 10 ideas de negocios que no solo son rentables, sino que potencialmente podrían catapultarte al reino de los ricos. Estas no son sugerencias comerciales comunes y corrientes. Se trata de oportunidades altamente lucrativas y cuidadosamente seleccionadas que aprovechan las necesidades únicas y los mercados sin explotar del continente africano. Desde nuevas empresas tecnológicas que aprovechan el poder de la conectividad móvil hasta innovaciones agrícolas que alimentan a la creciente población del país, estas ideas cambian las reglas del juego. Si estás interesado en este tema, entonces escribe "vamos" en el comentario ahora mismo. Solo comenta "vamos" cuando vea tu comentario, te daré un corazón, y si quieres ayudar al canal deja un me gusta y suscríbete. Toma menos de un segundo y ayuda mucho al canal. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por todos sus comentarios en nuestros vídeos anteriores. Realmente aprecio a quienes regresan para ver e interactuar con nuestro contenido. Sus comentarios son maravillosos y nos motivan a continuar brindando información valiosa. Vamos a empezar. Número 1. Avicultura. La cría de pollos y otras avicultura requieren poco esfuerzo y son uno de los mejores negocios para iniciar en África. Dado que África disfruta de su carne, ganará mucho dinero criando aves de corral. Siempre hay una fiesta que requerirá la carne. Los huevos también son los favoritos entre los ganeses. Lo mejor de este tipo de agricultura es que no necesitas tener mucho dinero ni pollo para empezar. Puedes vender la carne, los huevos o incluso los pollitos. Número 2. Reciclaje de residuos. África produce grandes cantidades de residuos todos los días. La mayoría de estos terminan quemados o arrastrados a los vertederos y cuerpos de agua. Esto crea otro problema para la población africana. La higiene y la limpieza se encuentran entre los desafíos que África enfrenta desde hace años. Si estos desafíos siguen sin abordarse, el problema solo empeorará. Afortunadamente, empresarios de Sudáfrica y Etiopía encontraron una manera de convertir los residuos en un recurso útil. La agriproteína es un invento sudafricano que convierte los desechos recolectados en alimento para animales. En Etiopía recogen los residuos de sus ciudades y los convierten en energía. Esto permitió a las empresas suministrar electricidad a millones de hogares en todo el país. Se espera que el 40% del crecimiento demográfico del mundo se produzca en África de aquí al año 2050. Con ello, también aumentarán los residuos. Al iniciar una empresa de reciclaje de residuos ahora, tendrá la oportunidad de reducir los residuos antes de que se acumulen. El reciclaje de residuos brinda una oportunidad para que las empresas ayuden al medio ambiente y a las personas africanas. Número 3. Piscicultura. A todo el mundo le encanta comer pescado. Muchos africanos disfrutan del pescado de calidad en sus comidas. Puede parecer que la piscicultura requiere mucha energía para funcionar, pero es todo lo contrario. Con tan solo un poco de espacio y un estanque, puedes empezar con el poco dinero de tus ahorros. Los aspectos a considerar son una buena ubicación para su granja y una buena fuente de agua. Tus alevines también deberían estar sanos. Finalmente, decida el tipo de pescado que desea conservar antes de realizar cualquier compra. El pescado tilapia es una buena opción para quienes comienzan. Número 4. Limpieza en seco. Lavar la ropa es una de las principales oportunidades comerciales sin explotar en África. Con un agente de limpieza en seco asequible en el área, muchas personas optarán por traerle su ropa sucia para limpiarla todas las semanas. Como resultado, el negocio de la tintorería se está recuperando rápidamente en África y enriqueciendo a los empresarios. Número 5. Agronegocios. Algunas partes de África cuentan con climas perfectos para la agricultura. De hecho, África posee el 60% de la tierra cultivable del mundo. Sin embargo, la mayoría de los agricultores del país no tienen acceso a capital que les permita cultivar sus tierras. Si dependen únicamente de los agricultores,
muchos países africanos experimentarán escasez de alimentos. Por esta razón, la agroindustria en África sigue siendo rentable. Recientemente, el concepto de crowdfunding está ganando mucha atención por parte del público. La agricultura colectiva ocurre cuando las personas de una comunidad reúnen fondos para ayudar a los agricultores a producir alimentos. A su vez, los inversores obtienen un suministro de esos cultivos durante la temporada de cosecha. El gobierno africano gasta actualmente al menos $30.000 millones en importaciones de alimentos. Sin embargo, si la gente continúa apoyando a los agronegocios locales, el país podrá producir suficientes alimentos para su población. Esto reduce la necesidad del gobierno de gastar mucho en alimentos importados. Número 6. Energía solar. Muchas zonas de África disfrutan de al menos 300 días de sol durante todo el año. Gracias a eso, la energía solar abunda en las naciones africanas. Pero incluso así, varias familias africanas siguen sin electricidad. Lo mejor de la energía solar es que es gratuita y sostenible. Muchas empresas han aprovechado este recurso para suministrar electricidad a millones de hogares africanos. Si tiene un don para la energía sostenible, un negocio de energía solar podría ser una buena idea de negocio para usted. Cada año, hasta un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o desperdicia, lo que provoca hasta $1 billón en pérdidas económicas anuales. La Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, estima que alrededor del 40% de los alimentos producidos en el África subsahariana se desperdicia cada año, lo que equivale a 170 millones de toneladas. Desperdiciar alimentos a esta escala es inadmisible en un continente que lucha por la seguridad alimentaria. Solo en Nigeria, el sector agrícola pierde hasta $268.000 millones en pérdidas post cosecha cada año, según un informe de marzo de 2022 de USAID. Muchas instalaciones de almacenamiento en frío requieren electricidad de la red, que a menudo es costosa y poco confiable. Además, los elevados costes del combustible limitan el uso de generadores que funcionan con diésel y gasolina. Esta es la razón por la que las soluciones de almacenamiento en frío alimentadas por energía solar son la clave para desbloquear la capacidad de África como potencia de producción de alimentos. Con abundante luz solar durante todo el año en muchas partes del continente, los sistemas de almacenamiento en frío alimentados por energía solar proporcionan una fuente de energía barata, limpia, modular y descentralizada para conservar millones de toneladas de alimentos en todo el continente. Curiosamente, un número cada vez mayor de nuevas empresas innovadoras en África se centran en resolver el problema del desperdicio de alimentos penetrando en el mercado con soluciones de almacenamiento en frío alimentadas por energía solar. Coolbox, que opera en Nigeria, proporciona unidades de refrigeración alimentadas por energía solar mediante modelos de arrendamiento con opción a compra y pago por uso a propietarios de empresas en ubicaciones fuera de la red. La empresa recibió $500.000 del Fondo de Inversión de Impacto financiado por Shell, Alon, y recaudó hasta $3,5 millones de inversores. Inspirafarms proporciona instalaciones de almacenamiento en frío alimentadas por energía solar a pequeña escala para agricultores hortícolas de África. Entre sus clientes se incluyen Kakuzi plc, el mayor productor de aguacates de África Oriental, y la Weta Farm, un importante productor y exportador de arándanos de Zimbabue. Coldubs es una innovadora solución de cámara frigorífica Plug and Play que funciona con energía solar y que se instala en granjas y mercados al aire libre en partes de Nigeria. Basada en un modelo de suscripción de pago por uso de la tienda, la instalación modular extiende efectivamente la frescura de frutas, verduras y otros alimentos perecederos de 2 días a 21 días. Está interesado en iniciar un negocio que desarrolle soluciones de energía solar para impulsar la transición energética limpia de África y satisfacer necesidades específicas como el almacenamiento en frío? Deja un comentario y di estoy listo. Escribe estoy listo y te daré un corazón. Número 7. Granjas de cocodrilos para cuero exótico de lujo. La piel de cocodrilo es el cuero de lujo exótico más caro del mundo. Debido a su calidad excepcional, textura única, durabilidad y atractivo lujoso, la piel de cocodrilo es el cuero exótico de lujo más buscado por las marcas de moda de alta gama, a pesar de que representa menos del 1% de la industria mundial del cuero, en volumen.
Un bolso Birkin de cocodrilo de Hermès, por ejemplo, cuesta entre $7.000 y $38.000, y una mochila de piel de cocodrilo de Louis Vuitton, colección verano 2016, se vende por $81.500. Para satisfacer la creciente demanda mundial de pieles de cocodrilo, la cría de cocodrilos en granjas dedicadas se ha convertido en una fuente clave de pieles para marcas de lujo. Como resultado, el cultivo de cocodrilos es un negocio lucrativo centrado en la exportación que suministra hasta 2 millones de pieles en los mercados internacionales anualmente, valoradas en casi $1.000 millones. Las pieles de cocodrilo son apreciadas por marcas premium para una amplia gama de artículos de cuero que incluyen calzado, bolsos y otros accesorios de moda. La brecha entre la oferta y la demanda de pieles de cocodrilo está creciendo tan rápido que algunas marcas se están involucrando directamente en la propiedad de granjas de cocodrilos para asegurar sus cadenas de suministro. En 2020, la marca francesa de moda de lujo Hermès anunció planes para construir una de las granjas de cocodrilos más grandes de Australia, una instalación de $40 millones que albergaría hasta 50.000 cocodrilos de agua salada. Otra marca de alta gama, Louis Vuitton, posee varias granjas de cocodrilos en Australia, el mayor productor mundial de pieles de cocodrilo de agua salada. Además de sus pieles exóticas, los cocodrilos también son valorados por su carne, exportándose más de 500 toneladas al año. Los mayores compradores de carne de cocodrilo son los consumidores de China, Hong Kong y Taiwán. La sangre, los huesos y la grasa de cocodrilo también son insumos importantes en las industrias farmacéutica y de medicina alternativa. Afortunadamente, de las 3 especies de cocodrilos más valoradas por su piel, 2 de ellas son originarias de África, el cocodrilo del Nilo y el cocodrilo enano africano. Sin embargo, es importante señalar que algunas especies de cocodrilos están clasificadas como en peligro crítico y algunas están realmente cerca de la extinción debido a los efectos combinados de la caza ilegal y furtiva, la destrucción del hábitat, el cambio climático y la contaminación que han llevado a una reducción drástica de las poblaciones de cocodrilos salvajes. Número 8. Suministros de edificación y construcción. África está atravesando un auge de la construcción, una oportunidad que sin duda creará mucha riqueza para los empresarios del continente. No sorprende que el hombre más rico de África, Aliko Dangote, haya invertido mucho en el negocio del cemento. El cemento es uno de los materiales más importantes para la construcción de talleres, edificios, carreteras, puentes, etc. África solía gastar miles de millones de dólares en importar cemento. Pero ya no más. Dangote y otros productores de cemento como Lafarge se están extendiendo rápidamente por todo el continente. El cemento es solo un ejemplo de varios materiales de construcción cuya demanda está aumentando en toda África. La demanda de acero es otra oportunidad de negocio multimillonaria que probablemente sea mayor que el cemento. Madera, materiales para techos, vidrio, pinturas, plomería y suministros eléctricos son otros productos que están gozando de una gran demanda debido al auge de la construcción que se está produciendo en todo el continente. Número 9. Fondos de inversión de la diáspora. África tiene una de las poblaciones de diáspora más grandes del mundo, con más de 20 millones de inmigrantes del continente que viven y trabajan en América del Norte, Europa y Asia. Esta creciente población de la diáspora tiene una ventaja económica enorme, pero en gran medida sin explotar, para África. Países como India, Israel, México y Filipinas son solo algunos ejemplos que demuestran el potencial de inversión y negocios que existe en las comunidades de la diáspora. Según Akinwumi Adesina, presidente del Grupo del Banco Africano de Desarrollo, BAFD, en solo una década, el valor de las remesas de los africanos que viven en el extranjero se duplicó con creces, de $37.000 millones en 2010 a $87.000 millones en 2019. Para 2021, alcanzó los $95.600 millones, significativamente mayor que el total de la ayuda financiera internacional y la asistencia para el desarrollo a África en el mismo año. Por ejemplo, en países como Sudán del Sur, Gambia, Senegal y Lesoto, los flujos provenientes de la diáspora contribuyen al menos con el 15% del PIB nacional. En Nigeria, las remesas de la diáspora a menudo han superado los ingresos del petróleo crudo y la inversión extranjera directa. De hecho, si fuera un banco,
La diáspora sería el tercer banco más grande de África en términos de activos totales. Pero esto es solo el comienzo de una ola de remesas a África que aumentará en 2024 y más allá. Como resultado de esta ventaja demográfica, los inmigrantes de África constituirán una fuente de trabajo y una fuerza laboral fundamentales para el mercado global durante, al menos, las próximas 3 décadas. No sorprende que un número cada vez mayor de países y regiones ricos estén desarrollando visas de estudio, visas de trabajo y programas de residencia permanente favorables a la inmigración para atraer a personas capacitadas y a jóvenes profesionales de África. Y esta estrategia de inmigración selectiva está funcionando. Como resultado, África se ha convertido, en esencia, en un importante exportador de talento y mano de obra a los mercados extranjeros. En países como Nigeria, que tiene la mayor población de África, yape es un término local muy popular que describe la ola de emigración de médicos, enfermeras, banqueros, ingenieros y otros profesionales a América del Norte, Europa, Australia y Medio Oriente. Si bien esta fuga masiva de cerebros tiene impactos perjudiciales para el desarrollo del continente, la creciente población de la diáspora africana puede convertirse en una fuerza económica importante para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo del continente, particularmente en el área de las remesas y la inversión directa. Sin embargo, actualmente la mayoría de las remesas que llegan a África se centran principalmente en apoyo familiar y gastos de bienestar. Pero a medida que más inversores extranjeros se vuelven cada vez más activos en África y obtienen enormes beneficios en sectores emergentes como la tecnología, la infraestructura y los servicios financieros, las remesas de la diáspora africana pueden canalizarse para aprovechar estas oportunidades de inversión en el continente. El concepto de fondo de inversión de la diáspora proporciona una fuente alternativa viable de capital de riesgo, capital privado, bonos, préstamos en condiciones favorables, fondos mutuos, fideicomisos de inversión inmobiliaria y otras oportunidades rentables. Curiosamente, hay señales de que este enfoque para invertir las remesas de África está despegando. En Kenia, Pangie Trust, una aceleradora de startups y plataforma de inversión, recaudó hasta $1 millón de las remesas de la diáspora para 9 startups locales en 2022. Al igual que India e Israel, que tienen bonos de la diáspora muy exitosos, algunos países africanos como Nigeria, $300 millones, Etiopía, $4,9 millones, Egipto y Kenia han aprovechado los bonos de la diáspora para recaudar capital para proyectos de infraestructura clave. Otras iniciativas interesantes a seguir incluyen la inversión de la diáspora en agricultura, DIA, del FIDA, el Fondo de Inversión de la Diáspora Africana de la Unión Africana, la Oficina del Presidente de Asuntos de la Diáspora, DAOP, y la inversión de la diáspora de Ghana. Escritorio, DID. Estas nuevas e interesantes plataformas podrían dar forma a los impactos económicos y sociales de las enormes y crecientes remesas de la diáspora africana. 10. Estaciones de carga de vehículos eléctricos. Ahora es más probable que nunca que el cambio a los vehículos eléctricos EV se produzca durante nuestra vida. Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías importantes del mundo están asumiendo compromisos importantes para pasar a los vehículos eléctricos. También existe una competencia cada vez mayor entre las empresas automotrices nuevas y las establecidas, como Tesla, Ford, Toyota, Volkswagen, etc., para liderar la transición del mercado global hacia los vehículos eléctricos. En 2021, las ventas de coches eléctricos alcanzaron los 6,6 millones de unidades, aumentando su cuota de mercado en más de un 300% respecto a tan solo 2 años antes. A medida que la demanda de vehículos eléctricos se acelera en los mercados desarrollados del mundo, los analistas estiman que hasta el 54% de los automóviles nuevos vendidos para 2035 podrían ser vehículos eléctricos. Además, el auge de marcas chinas de vehículos eléctricos como BYD, Bulin, NIO, XPeng y Zeekr está intensificando la competencia en la industria mundial de automóviles eléctricos y ayudando a bajar los precios. Pero, ¿qué significará para África esta emergente oportunidad global de los vehículos eléctricos? Durante décadas, muchos países africanos han luchado con largas colas en las estaciones de servicio, escasez agobiante de combustible y frecuentes aumentos en el precio de los combustibles que son críticos para las necesidades de transporte y energía de los consumidores. Solo en 2023,
El precio minorista de la gasolina y el diésel aumentó drásticamente en varios países africanos, incluidos Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia y Tanzania. En Nigeria, el aumento del precio de la gasolina superó el 200% cuando el gobierno eliminó subsidios controvertidos. Aún así, con el aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional y los impactos desfavorables del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, el FMI estima que la factura de las importaciones de combustible de África crecerá en alrededor de 19.000 millones de dólares. Ante la frecuente escasez de combustible y los altos costos de la gasolina y el diésel, los vehículos eléctricos presentan una propuesta de valor muy sólida para los consumidores africanos. Sin embargo, además de las lucrativas oportunidades para importar, producir y vender vehículos eléctricos en África, existe una oportunidad de negocio mucho mayor al proporcionar la infraestructura clave, principalmente estaciones de carga, que respaldará el uso de vehículos eléctricos en el continente. En todo caso, la razón clave por la que los vehículos eléctricos aún no han despegado en África se debe en gran medida a la falta de infraestructura de apoyo, y al acceso limitado a ella, especialmente la infraestructura de carga. Como resultado, aquellos pioneros que aprovechen esta brecha de infraestructura en el mercado africano podrían obtener enormes beneficios. África es un continente de infinitas posibilidades, donde el espíritu emprendedor y las ideas innovadoras pueden generar riqueza y éxito. Al explorar las diversas oportunidades comerciales que África tiene para ofrecer, puede hacerse un hueco en industrias prósperas y construir una empresa lucrativa que transforme su futuro financiero. Si este vídeo ha mejorado tu vida de alguna manera y quieres aprovecharlo al máximo, deja un comentario como este. Solo quería decir que permaneceré hasta el final. Cuando vea esto, te daré un corazón. Es muy valioso para mí, así que siéntase libre de compartir sus ideas y observaciones en el espacio provisto para comentarios a continuación. Leo todos sus comentarios. Ya sea que le apasione la agricultura, la tecnología o la hotelería, hay una idea de negocio en África esperando que la aproveche y la convierta en una empresa rentable. Entonces, arremangarse, dar rienda suelta a su creatividad y embarcarse en un viaje hacia la riqueza con estas 10 ideas de negocios rentables en África. Gracias por mirar y estad atentos a más contenido inspirador en nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Feliz emprendimiento!